¿Qué tal, amigos? Hoy, en esta oportunidad, vamos a estudiar un tema muy interesante. Necesitamos entender si hay alguna relación entre el cristianismo y la salud. Así que en esta oportunidad vamos a tratar de entender si es que existe alguna relación directa entre el cristianismo y nuestra salud, porque mucha gente parece ser que esto no lo tiene claro. Ahora, estamos viviendo una época muy compleja. En diferentes países se vienen manifestando todo tipo de problemas sociales, protestas, violencia, rumores de guerras. Nos recuerda las advertencias establecidas en el libro de Mateo capítulo 24. No hay duda que ya estamos viviendo los tiempos finales. Vemos el Perú, por ejemplo. Qué lamentable situación por la que están pasando esas personas, ¿verdad? Ahora, también podemos observar con claridad que la salud de los habitantes de este planeta se está deteriorando cada día más y más, pese al avance de la ciencia médica, que en algunas áreas es extraordinario. No podemos negar ese hecho. Sin embargo, cuando se trata de alguna solución directa a muchas enfermedades, lo único que podemos obtener pues son solo medicamentos para controlar los síntomas, ya sean medicamentos naturales o ya sean medicamentos farmacéuticos. Porque la ciencia médica lamentablemente no reconoce la Biblia como un manual médico. Porque en este manual es en donde se encuentra en forma detallada el origen de nuestra vida y la razón de nuestras enfermedades. Miren, la enfermedad no hace ninguna distinción de personas, sea la edad, condición social, económica, religiosa, etcétera, etcétera, porque todos estamos afrontando algún tipo de problema de salud. De eso no hay duda. Ahora, si bien es cierto, existen otros aspectos como por ejemplo la parte económica, la familia, nuestra formación profesional, etcétera, etcétera, que también son aspectos muy preocupantes, pero al menos podemos buscar alguna solución a estos problemas. Pero cuando nuestra salud se ve afectada, tiene un impacto directo en nosotros y en nuestra familia. Nadie quiere morir antes de tiempo. Así que en nuestros días, la enfermedad ya parece ser parte de nuestro diario vivir, porque muchos de nosotros vivimos enfermos. Ya nos hemos acostumbrado a esta forma de vida y se considera como algo normal. Claro está, mientras no se compliquen las cosas, ¿verdad? Ahora, cuando una persona tiene un problema de salud, pues solo tiene que acudir a su médico, seguir las instrucciones que recibe y aparentemente todo regresa a la normalidad. Ahora yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo padeces de migraña? Las respuestas que recibo es hace ya muchos años, pero ya me he acostumbrado a vivir de esta manera. Y es más, me dicen una respuesta interesante: gracias a Dios que ya tengo mis pastillas para controlar el dolor. Claro, las personas en su inocencia contestan de una forma natural. Miren, la mayoría de los que militamos el cristianismo y asistimos a la iglesia todos los sábados de cada semana para adorar naturalmente a nuestro Dios en el templo en forma regular, sabemos de la existencia de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Claro que sí.
Sabemos que ese Dios en quien creemos es la fuente de nuestra vida y tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Inclusive muchos de nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. Así que sabemos que Dios existe. Pero cuando se trata de un problema de salud y la enfermedad nos aqueja, ¿dónde? ¿Dónde buscamos la solución? Interesante, repito, cuando se trata de un problema de salud y la enfermedad nos visita y comenzamos a sentir los efectos, ¿dónde buscamos la solución? Bueno, número uno, pues la mayoría recurrimos al sistema médico y nos acogemos a los tratamientos que nos ofrecen. Pasamos la consulta con el médico y luego de la consulta y el diagnóstico, pues consumimos los medicamentos que nos prescriben con la esperanza de encontrar la solución a nuestro problema de salud. En la mayoría de los casos aparentemente funcionan. De otra manera, pues no utilizaríamos este método, ¿no les parece? Ahora, por otro lado, también vamos a decir que hay otro grupo de personas que, como para calmar la conciencia, acuden a la medicina alternativa, que también nos ofrecen los tratamientos a base de productos o remedios de origen natural, de diversas formas, y de igual forma, pues, terminamos siguiendo las instrucciones del experto de salud, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué les menciono todo esto? Lo interesante, amigos, es que profesamos una religión llena de doctrinas que aparentemente, en teoría, cubren todas las necesidades de nuestro ser. Sí, sí, sí. La persona que es religiosa, que profesa el cristianismo, sabe que el cristianismo presenta esa perspectiva, cubre todas las necesidades de nuestro ser. Pero parece que en la vida real, ¿verdad? Parece que en la vida real las cosas no son como pensamos o como pretendemos creer, son totalmente distintas. Porque cuando tenemos que poner en práctica lo que creemos, especialmente cuando se trata de nuestra salud, ¿verdad? En vez de permitir que ese Dios en quien decimos creer restablezca nuestra salud, ¿a dónde acudimos? Pues bueno, hay que ser honestos, acudimos al sistema médico en busca de sanidad. Creemos en la perspectiva del cristianismo que el cristianismo cubre todas las necesidades de nuestro ser. Dios tiene para restablecer la salud, es el que nos mantiene con vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la vida práctica, en la vida real, acudimos al sistema médico en busca de sanidad. Y cuando el sistema médico ya no tiene solución, pues bueno, entonces acudimos al Dios a quien decimos adorar, porque pues ya no tenemos otra alternativa. Pero ¿saben una cosa? Tal vez ustedes no han analizado este punto, que es muy importante. Lo buscamos solamente para que haga ¿qué? Un milagro. Porque cuando las cosas se agravan y ya no hay alternativas, parece ser que el milagro es la única opción que nos queda. Usted no va a buscar al Señor para que, por ejemplo, le quite la fiebre o le quite el dolor. No, 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 no. Vamos de corazón, con sinceridad, con llanto, como sea, de rodillas, lo que sea. ¿Para qué? Para que haga un milagro. Sí, es curioso. Solo en esos casos sirve la teoría bíblica de la religión. Ahora miren, cuando tenemos un problema de salud, ¿verdad?
¿por qué no acudimos primero a la Biblia antes de acudir al sistema médico? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Repito, cuando tenemos un problema de salud, ¿por qué no acudimos primero a la Biblia antes de acudir al sistema médico? Bueno. Pareciera que ese Dios que nos sostiene la vida y que está dispuesto a sanar nuestras enfermedades, pues para nosotros solamente nos sirve cuando se necesita algo extremo, algo muy complejo, por ejemplo, como el caso de un milagro. Pero si es un problema de salud común, pues como no es nuestro médico, el Señor Jesús, entonces decidimos acudir a nuestro médico en busca de solución a un problema, porque ese caballero sí va a solucionar nuestro problema. Ahora yo le pregunto, amigos, ¿creen ustedes que valdrá la pena usar la Biblia en vez de ir al sistema médico? Sí, ya sé, me están mirando como ya un extremista, ¿verdad? Pero les hago la pregunta. ¿Creen ustedes que valdrá la pena usar la Biblia en vez de ir al sistema médico? Miren, recuerden que estamos hablando de la relación que existe entre la salud y el cristianismo. Y necesitamos establecer con toda claridad si la palabra de Dios tiene una influencia directa o no en nuestra salud. ¿Estamos claros? Estamos hablando de la relación que existe entre la salud y el cristianismo, si hay alguna relación directa o no, o tal vez posiblemente solo muchos de nosotros pensemos que hay una relación indirecta. Ahora, muchos de nosotros no acudimos a la Biblia porque consideramos que no tiene suficiente información médica para solucionar nuestro problema. Y esa actitud automáticamente cuestiona al autor de este manual. Pero no nos damos cuenta. ¿Me estoy dejando entender? Tienes un cuadro de fiebre o una infección. Y en una mano tienes la Biblia, que es un manual médico completo, con todos los detalles necesarios para solucionar cualquier problema de salud. Cualquier problema de salud, ¿verdad? Y en la otra mano tienes los recursos del sistema médico. Así que la pregunta entonces sería, y esta es una pregunta interesante en este contexto, porque tenemos que estar claros. ¿Tendrá el Señor Jesús la suficiente capacidad para solucionar un problema de salud? Sí. Ahora sí estamos comenzando a pensar diferente. Les repito, ¿tendrá el Señor Jesús la suficiente capacidad para solucionar un problema de salud? O mejor dicho, ¿será médico? ¿O sabrá algo de medicina? ¿O solamente lo buscamos cuando necesitamos un milagro? Pero si solo se trata de un problema de salud común, lo más seguro, pues, pensamos que sería mejor acudir a un médico, como siempre lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Mis apreciados amigos y hermanos, el cristianismo no es un asunto de doctrinas teóricas. En nuestra mente, aquí en nuestra mente, aceptamos muchas cosas. Pero eso es teoría. Y la teoría te puede hacer sentir mejor muchas veces. Pero no puede hacer ningún cambio absoluto en tu vida. Así que vamos a abrir nuestro manual. ¿Qué le parece? Vamos a nuestro manual. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 19. Vamos a leer unos textos. No. Hermanos míos, dice nuestro manual, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 14 al 19. Así que, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es? La fe es creer. Tienes que creer en algo, tienes que tener fe en algo. Pero si no lo ponemos en práctica, entonces, ¿qué somos? Una persona que no cree, ¿qué es? Es un incrédulo. Porque el hecho de aceptar en la mente no nos hace creyentes. La vida cristiana es una forma de vida. Por eso tenemos que nacer de nuevo. La Biblia es clara, es específica. Tenemos que nacer de nuevo y empezar a vivir dejando de ser incrédulos para convertirnos en personas creyentes, porque nacemos. Este es el paso más importante del inicio de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nacemos como incrédulos en este mundo, no nacemos como creyentes. Ahora, si vamos un poquito más allá, vamos a encontrar que esa actitud tenían los fariseos de la época del Señor Jesús. Eran incrédulos, pero pretendían tener fe. Conocían las doctrinas y estaban en la dirección de la iglesia, en la administración de la iglesia. Eran los pastores, los ancianos, eran las personas, los dirigentes de la iglesia, eran los líderes. Pero eran incrédulos la mayoría de ellos. Por eso el Señor Jesús les dice en Mateo capítulo 23, versículo 13, miren lo que les dice el Señor: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Qué triste! Eso no le está diciendo a un ateo, eso no le está diciendo a un incrédulo, eso le está diciendo a los pastores, a los líderes, a los dirigentes. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O, en otras palabras, ustedes bloquean el acceso, la puerta de entrada. Porque ni entran vosotros, ni tampoco dejan que otros entren. Miren, el cristiano incrédulo, ahora vamos a ver un ejemplo, pero vamos a retrasar un poquito. Eso es. El cristiano incrédulo es un estorbo, es una maldición en la causa del Señor Jesús. Sí. El cristiano incrédulo, y esto es duro, para todos. El cristiano incrédulo es un estorbo, es una maldición en la causa del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque decir que creemos en Dios y hacer lo contrario es una muestra clara de incredulidad. Ahora, déjeme hacer después una ilustración de la vida diaria para que, a ver si de esta manera podemos ver el asunto, ¿verdad? Imagínense, vamos a usar un poquito la imaginación, que tengo un vecino, es un amigo mío, es muy conocido en el barrio, una persona muy servicial, y es un excelente profesional, muy solicitado. Sí, por su experiencia. Y yo personalmente lo he recomendado a todos mis conocidos, amigos, en todas partes. Es un
especialista, un gasfitero, un plomero, no sé cómo le llaman ustedes, la persona que arregla las tuberías de las aguas en la casa, las fugas y soluciona cualquier problema ahí en la casa, ¿verdad? Cualquier fuga de agua en la casa, porque tiene mucha experiencia y encima es mi vecino, es mi amigo. Lo conozco muy bien. Pero bueno, un día, porque las cosas pasan, ¿no? Se rompe una tubería de agua en mi casa. Y el agua naturalmente comienza a inundar la casa. Salgo de mi casa, ¿no? ¿Verdad? Desesperado para encontrar un técnico, un especialista. Y qué curioso, ni bien abro la puerta y salgo, mi vecino está allá afuera lavando su carro porque es un día feriado, pues el hombre está descansando, pasándola bien. Sé que es la mejor persona, sé que es la persona ideal, la persona indicada, es la persona que puede solucionar mi problema. Pero en vez de pedirle que me ayude con la fuga de agua, con el problema que tengo en la casa, porque estoy desesperado, ¿qué hago? Doy la vuelta y salgo corriendo, monto en mi carro y comienzo a manejar hacia la ciudad y voy en busca de otro profesional desconocido para que solucione la fuga de agua. Y obviamente por ahí, entre preguntando a uno y a otro y mirando la guía telefónica, encuentro una persona y le solicito que venga urgente a mi casa, sin importar el costo de su trabajo. Mira, a mí no me importa cuánto me vas a cobrar. Tú eres un plomero, un gasfitero, tú puedes arreglar la fuga. Claro, sí, señor, puedo arreglar. No importa cuánto me cobro, porque es feriado. Ahora, este desconocido llega a mi casa y me garantiza que va a solucionar el problema, pero eso sí, me va a cobrar mucho dinero por sus servicios porque es un día no laboral, así que saluda a la señora y habla y feliz el tipo, sí, no se preocupes, y yo le voy a solucionar el problema. ¿Verdad? Bien, tras de solucionar el problema, bueno, al menos cobra el dinero, hace los cambios, los ajustes, ¿no? Pero al final, en vez de solucionar el problema, parar la fuga y dejarme el caño operativo para que yo pueda seguir utilizando el servicio de la casa, ¿no? Lo único que hace es empeorar las cosas y después exige que le paguen su dinero y después de presentar una serie de excusas, se retira hasta medio amargo, y el agua comienza a inundar los ambientes de la casa. Y usted dirá, pero, algo no anda bien. Ya cuando se ha originado el daño, ¿no? Y el daño es ya, pues hay problemas ya, ¿no? Daños irreparables en la casa. En mi desesperación me acuerdo de mi vecino y recién lo llamo, ya, para que haga un milagro, una emergencia. Y mi vecino, que sí sabe lo que está haciendo, me dice, pero, oye, ¿por qué no me llamaste? Bueno, entre conversación y conversación, al final repara la fuga. Él mueve la cabeza y me dice, ¿pero por qué? No entiendo. Si tú sabías que yo podía ayudarte. Pero el daño ya está hecho. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué no llamaste a tu vecino? Si sabías que él podía haber solucionado el problema. Así te hubieras evitado tantos problemas, evitado los daños que ahora tienes que afrontar. ¿Saben? Normalmente diríamos que esta persona, sí, tiene problemas mentales. Ahí estaba su amigo, su mejor amigo, especialista, lo ha recomendado en todas partes porque es el mejor técnico del vecindario, sin embargo no lo llama, busca un extraño, el extraño lo estafa, le cobra un montón de dinero y encima la casa
se dañan muchas cosas en la casa y ya después, cuando ya el daño está originado, pues viene al vecino para que el vecino haga un milagro. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahora vamos a regresar al camino. Mis amigos, así, así actuamos la mayoría de nosotros con el Señor Jesús. Cuando tenemos problemas, especialmente cuando se trata de un problema de salud, así actuamos. Porque simplemente no confiamos en Él, no confiamos en el Señor Jesús, no es nuestro médico. ¿Y cuál es el nombre, cómo se le conoce a esa persona que tiene ese tipo de actitud? Pues simplemente somos incrédulos. Porque esa es nuestra naturaleza. Somos incrédulos. Sí. Sabemos, miren, sabemos que es el mejor médico del mundo. Porque no es nuevo. Que tiene poder para restablecer nuestra salud. Y ha puesto en nuestras manos un manual médico con todas las instrucciones necesarias para solucionar cualquier problema que podamos tener, porque de antemano conoce nuestra debilidad. ¿Sí? Inclusive, en caso de que no entendamos las instrucciones, el Espíritu Santo está disponible las 24 horas para enseñarnos lo que debemos hacer paso a paso, porque esa previsión también lo hizo nuestro médico. Pero nuestra incredulidad, amigos, y no nos damos cuenta de qué tan incrédulos somos, nuestra incredulidad nos lleva a tomar decisiones equivocadas y tratamos de buscar la solución por nuestros medios, sabiendo que solo vamos a empeorar las cosas. Qué triste, ¿verdad? ¿Saben? Hay una línea bien marcada que para muchos cristianos es casi imposible ver por su condición de ceguera espiritual. Y esa línea divide de los creyentes a los incrédulos. Lo interesante de todo es que ambos grupos están dentro de la iglesia. Ambos grupos están familiarizados con el mensaje bíblico porque conocen, predican, enseñan la escuela sabática, hacen obra misionera, etc. Porque conocen las doctrinas. Pero ¿saben qué? La mayoría de los cristianos, pese a conocer las doctrinas, no quieren reconocer la Biblia, la palabra de Dios, como un manual médico. Posiblemente lo consideran como un libro de contenido espiritual, pero no un manual médico. No conocen como un manual médico. ¿Qué le parece si vemos otro ejemplo? Por ejemplo, si una persona sufre de presión arterial alta o está pasando por una condición de diabetes o tiene un problema de cáncer que lo está llevando a la muerte, con esta forma de ver, como estamos analizando la Biblia, mirando la Biblia solamente como un libro espiritual, yo te pregunto, ¿de qué le serviría la información contenida en la Biblia? Mirando la Biblia solo como un libro espiritual, ¿de qué le serviría? Frente a la presión alta, frente a la diabetes o frente al cáncer o cualquier otra enfermedad grave. ¿Qué tan útil sería a esta persona le sería la información que tiene la palabra de Dios para solucionar su problema de salud? Miren, si la Biblia para esta persona no es un manual médico, con esa actitud, no perdería su tiempo buscando información para solucionar su problema. ¿Sí o no? Claro que no.
Porque cuando la persona tiene una condición, por ejemplo, de presión arterial elevada, es porque ya se ha manifestado un problema en el organismo y hay que actuar de inmediato para evitar mayores complicaciones. Y ese daño es el resultado de la desobediencia a las leyes que rigen nuestro ser. Y esas leyes están registradas, ¿dónde? En nuestro manual médico, la palabra de Dios. Así que ¿a dónde va? Pues simplemente al médico para que le den sus medicamentos. Ahora, lo mismo sucede con la diabetes. No se manifiesta simplemente de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia de un daño generado en el organismo, ¿no? En este caso, problemas con la producción de insulina por el páncreas. Pero hay dos factores que tienen que estar presentes para que se manifieste, por ejemplo, la diabetes, de acuerdo a los estudios que hemos venido realizando con nuestro profesor. Uno de ellos, ¿cuál es? Uno, un problema de desbalance emocional, y el segundo, un cuadro de mala nutrición. Estos dos factores tienen que estar presentes para que la persona sufra un problema de diabetes. Ahora no importa que sea el tipo 1, el tipo 2, porque los dos están involucrados en la producción de insulina. Uno que no produce y el otro que produce demasiado y deja de producir. Ahora, si una persona tiene un manual médico que le dice lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y no hace caso, porque el manual está en su mano y te le está diciendo, mira, esto es lo que debes hacer si quieres vivir, esto, si haces esto, vas a morir. Y esta persona tiene ese manual en su mano y no hace caso, ¿qué es? ¿Es un creyente o es un incrédulo? Y ahora se van dando cuenta la diferencia entre un creyente y un incrédulo. No es que el incrédulo es el que no está en la iglesia. No. Hay más incrédulos dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Por esta razón una persona se ve obligada a acudir al sistema médico porque no tiene otra alternativa. El incrédulo, ¿a dónde va a ir? Solo tiene que ir al sistema médico. ¿A dónde va a ir? Es lo único que tiene. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. El problema es que llegamos a esta condición deteriorada de nuestra salud precisamente porque no estamos considerando la doctrina de la salud como parte del Evangelio del Señor Jesús. Por ejemplo, podemos ver los 8 remedios o principios, de salud de la Reforma Pro Salud, por ejemplo, en la Iglesia Adventista. Se presentan como una alternativa. No se presenta como una ley, un mandamiento. No es una doctrina bíblica. Bueno, yo lo digo porque he visitado iglesias adventistas en más de 60 países del mundo. Y tal vez habrá una que otra que sí enfatiza la importancia de los 8 remedios o principios, pero por lo general se presenta como una alternativa. Y cuando no funciona esto, no hay problema, para eso está el médico. La mayoría no acepta que el que no practica estos principios está viviendo en pecado. Porque para estas personas la salud no es parte del Evangelio, sino que es una opción, una alternativa para mejorar nuestra salud. Y obviamente, para ese tipo de individuos que no, incrédulos, vamos a decir así, la enfermedad los obliga a recurrir al sistema médico, aún sabiendo que al usar los medicamentos químicos vamos a tener efectos secundarios que más adelante afectarán seriamente nuestra salud. Amigos, la palabra de Dios es un manual médico preventivo y en su contenido hay muchas advertencias. Vamos a brevemente ver una que otra. Lucas capítulo 10, versículo 25, un poquito. Ahí vamos a ver la historia de el buen samaritano. Y ustedes dirán, bueno, el buen samaritano, o la parábola, como quieran llamarles ustedes,
Eso es un asunto doctrinal, religioso. No, 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 no. Esta historia que se presenta, que el Señor presenta, relata, tiene que ver directamente con nuestra salud. Comencemos con el 25. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Vamos a ver, aquel respondió diciendo y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cómo que es eso de haz esto y vivirás? Haz esto y tendrás mucha madurez espiritual. ¿Eso es lo que está diciendo? Haz esto y serás un buen predicador. No. Haz esto y vivirás. Y para que hagas esto, para vivir, quiere decir que para poder vivir, tienes que tener salud. Si no tienes salud, estás muerto en vida. Miren, cuando desechamos la doctrina bíblica de la salud, sustentando que la salud le pertenece al sistema médico, ¿verdad? Nos generamos un problema muy, muy serio. Sí, señores, un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un manual médico. Porque si la Biblia no es un manual médico, entonces quiere decir que el autor de la Biblia, pues tampoco es un médico. Posiblemente sea un rabí, un maestro de la ley, un profeta, un teólogo, un ministro, pero que sabe muy poco de salud. Eso es lo que estamos diciendo cuando la Biblia no lo consideramos como un manual médico, porque el autor, pues obviamente, si ha escrito un libro que no tiene nada que ver con medicina, entonces no es médico. Lamentablemente, la mayoría de los maestros de la ley de nuestras iglesias de hoy día se caracterizan por esta condición, porque son los que menos saben de salud y los que más se oponen a la difusión de la doctrina bíblica de la salud. Qué triste, pero esa es la realidad. Ahora, ¿conocemos el contenido bíblico o no? Claro que sí, porque el Señor Jesús trabajó como médico durante su ministerio y educó, instruyó a sus discípulos para luego darles poder y autoridad para que ejercieran su ministerio desarrollando dos funciones. Número 1, sacar demonios y sanar a los enfermos de acuerdo al ejemplo que recibieron de su maestro. Y número 2, predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde está eso? ¿Está registrado? Pues vayamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Saben? Este texto no se conoce, no se acepta o intencionalmente se ignora en la iglesia cristiana de hoy día. Si tú dices que eres cristiano, pues te has hecho cristiano para ser discípulo, no para ser mantenido. Yo no me he hecho cristiano solamente pensando de que si me hago cristiano, pues que el Señor me mantenga y que me dé todo lo que yo necesito, porque ya me hice cristiano, y si es su responsabilidad de Él. Mi responsabilidad es solamente bautizarme y hacerme cristiano, y ahora depender para que me mantenga de Él, porque como es rico, es millonario y el dueño del oro y de la plata, yo no hago nada. No, señores, para eso no se hace la persona cristiano. Y ese es el problema, que hoy en día estamos enseñando un cristianismo, no sé de dónde ha salido el cristianismo de hoy día. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que si tú quieres ser cristiano, tienes que reunir las condiciones necesarias
para poder recibir poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los demonios, porque la lucha no es humana. Y número 2, ¿qué dice? Versículo 2 de Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, ¿la salud es una doctrina bíblica? ¿Sí o no? Claro que sí. La salud es una doctrina bíblica del Evangelio del Señor Jesús. Si una persona predica el mensaje bíblico y presenta al Señor Jesús como Salvador sin involucrar el aspecto de la salud, este mensaje no está completo. Es un mensaje a medias. Porque tendría que presentarle ese mensaje a los sanos, a los que no tienen ninguna enfermedad. Bueno, vas a tener que ir a Marte, a Júpiter, a Venus, a encontrar tal vez a alguien que no esté enfermo. Porque acá en la Tierra todos están enfermos. Y el Evangelio de la salud es parte del Evangelio. Y si presentamos al Señor Jesús y no lo presentamos como médico, sobre todo cuando le estás hablando a alguien, ese alguien que te está escuchando está enfermo, sufre, tiene problemas de salud, es incrédulo, tiene muchos problemas mentales y físicos. Y cuando presentas al Señor Jesús, el mensaje de salvación tiene que ser presentado en la dimensión correcta. Porque el mensaje del Señor Jesús establece que ha venido a salvarnos. Viene como Salvador. Entonces yo te pregunto, ¿de qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar? Porque ya sabemos que el pecado es la violación de la ley y tiene una penalidad, que es la muerte del pecador. Pero también ya sabemos que el pecado genera enfermedad, comienza por nuestra mente, es allí en donde se produce el daño inicial y luego la enfermedad se va a manifestar en nuestro cuerpo físico, biológico, para luego causarnos más adelante la muerte. Ahora, en el libro de Juan capítulo 10:10, el Señor nos da una advertencia clara. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia quiere decir salud en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Bueno, ese es otro tema que ya creo que lo hemos explicado anteriormente. Todo el mundo le echa culpa a Satanás. Satanás es el ladrón. Lean la Biblia, pues. Satanás no es el que te desuella el bolsillo, ni que te eche un cuento y te dice que te va a sanar. Y después de que te cobra una millonada de plata, terminas muriéndote. No, tienes que abrir los ojos. Bueno, ¿saben por qué actuamos de esta manera? Porque ni siquiera tenemos capacidad de razonar. La advertencia que nos hace el Señor, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir, para eso viene. Y entonces no sabemos diferenciar ni siquiera quién es el ladrón. Pero bueno, ¿por qué actuamos de esta manera? Bueno, porque hemos crecido en un ambiente pagano, en donde las enseñanzas, la formación que hemos recibido de este mundo nos ha enseñado a ser incrédulos. Porque el ambiente en el que crecemos y vivimos es la mejor escuela para convertirnos en personas incrédulas. Esa es el mundo, nos enseña desde niños, desde chiquitos, nos enseña a ser incrédulos. No vayan a pensar que usted porque crece en el mundo, crece como una buena persona, un creyente. No, porque sí, no le ha entregado la vida al Señor. Ni siquiera sabe quién es Dios. ¿Quién es el que no sabe quién es? Es un incrédulo. Fuimos evangelizados con un mensaje donde solamente se enfatiza la parte de las doctrinas bíblicas y el enemigo de Dios sabe que solo a través de este mensaje o la doctrina de la salud es posible iniciar el proceso de transformación de nuestro carácter, porque no existe otra forma de hacerlo. Tu carácter no va a ser transformado a menos que comiences
utilices como la primera herramienta para ese cambio, para ese proceso, el Evangelio de la Salud. Ahora, veamos una aplicación práctica de esto, porque a veces sin aplicación no se puede entender, ¿no? ¿Quieres cambiar tu carácter? Ah, Señor, yo no sé qué. Haz un milagro. Reprograma mi computadora. Haz un milagro y mañana cuando amanezca, ya yo quiero tener otro carácter. Ya quiero ser una persona distinta. No, pues, así no funciona, pues. No podemos seguir, no podemos pretender que Dios haga lo que Él ha dicho que no va a hacer. Debemos aprender, miren, ¿quieres cambiar tu carácter? Debemos aprender a comer y beber por principio en lugar de dejarnos llevar por el apetito. Ese es el primer paso, porque de eso el Señor nos ha dado control directo. Todos los días vas a poner un plato de comida en el desayuno, en el almuerzo y posiblemente en la cena. Todos los días de tu vida. Pero allí tú puedes usar tu capacidad, puedes usar tu inteligencia, puedes usar tu sentido común o simplemente cierras los ojos y como un vicioso vas a pretender satisfacer el apetito. Pero tenemos que aprender a comer y beber por principio en lugar de dejarnos llevar por el apetito. Si no, ese momento no usas tu sentido común, Señor, esto que voy a comer, ¿es para glorificarte o es para glorificar mi apetito? Ahí tienes que decidir. Si quieres ser crédulo, creyente o quieres ser incrédulo. Pero como ya somos incrédulos, queremos aprender a ser creyentes. Pero entonces el Señor te dice, vas a aprender a comer por principio, porque el cuerpo es un templo del Espíritu, por lo tanto, eso es lo que yo quiero. Ah, bueno, Señor, yo no sé si te creo o no te creo. Bueno, el Señor no obliga, pues. Miren, la reforma de nuestra alimentación va a desarrollar nuestro carácter. Eso no lo digo yo, eso está escrito. La mensajera del Señor lo dice. Quisiera terminar con un último ejemplo bíblico para enfatizar la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Tenemos que entender que no nos hace creyentes el hecho de estudiar la Biblia o el hecho de asistir a la iglesia, porque es mucho más que eso. La Biblia, la palabra de Dios menciona una persona muy especial que conocía mucho la doctrina bíblica. Sí, era un experto. Sin embargo, curiosamente, era un incrédulo. ¿Cómo sabemos que era un incrédulo? Bueno, vamos a ver que nuestro manual nos diga. Pero tuvo que cambiar para poder ejercer su misión, porque el Señor Jesús le había encomendado que haga una misión específica. Pero en la condición en que se encontraba, pues no tenía capacidad de hacerlo. Así que miren, vayamos al libro de Juan capítulo 20 y vamos a leer unos cuantos textos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, este caballero, a mí no me vengan con ese cuento. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Qué? ¿Crédulo? ¿Creyente o incrédulo? Definitivamente incrédulo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos estaba este caballero que se llama Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego, ¿no? Dijo a Tomás, oye, jovencito, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela aquí en mi costado. Y no seas, ¿qué? Incrédulo, sino creyente. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿A un ateo?
a un parrandero, a un borracho, a un fumón. ¿A quién le estaba diciendo eso? Discípulo. Ya había pasado por el proceso de entrenamiento, por si acaso. Conocía la doctrina, claro. Entonces, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y claro, el Señor Jesús con cariño, porque Él no vino a azotarlo ni a condenarlo, le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La vida cristiana no es la misma vida que estamos acostumbrados a vivir. No, 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 no. Comienza con un nuevo nacimiento, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vida. Si quieres ser cristiano, tienes que entender que tienes que comenzar, y si no lo has hecho, pues todavía estás a tiempo, porque hasta ahora eres incrédulo. O somos incrédulos, porque no se trata de juzgarte ni juzgarme. Esa es la realidad, es lo que está hablando la palabra de Dios. Ahora, nuestra condición de salud es un indicador directo de que si somos obedientes o somos desobedientes a los principios, a las leyes divinas. Porque la enfermedad es una manifestación física de nuestra desobediencia o la desobediencia de nuestros padres cuando se trata de una herencia genética. Así que la persona que vive bajo los principios divinos tiene el privilegio de vivir física y mentalmente sana. Así lo manifiestan los registros bíblicos. Tercera de Juan capítulo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor. No es que Él quiere que nosotros estemos enfermos. La finalidad, el propósito principal de la religión del Señor Jesús es para realizar obras de misericordia y compartir amor hacia nuestro prójimo. Este es el tipo de religión que necesitamos practicar. ¿Para qué? Para poder disfrutar de salud, de paz y felicidad. La salud, la paz y la felicidad no lo vas a encontrar echado en una hamaca esperando que el Señor te sane. No, Señor. Te has equivocado. Eso no es cristianismo. Para poder disfrutar de salud, de paz y felicidad, tenemos que realizar obras de misericordia y compartir amor hacia nuestro prójimo. Esa es la mejor medicina. Pero este tipo de religión nos demanda que seamos leales a nuestro Dios, leales a sus preceptos, a sus estatutos, a sus mandamientos. Miren, no existe cristianismo sin la doctrina de la salud. Porque el que nos mantiene con vida también se ha comprometido en sanar nuestra enfermedad. Así que en esta oportunidad el Señor Jesús pone en tus manos dos opciones. ¿Sí? Pone dos opciones. Puedes decidir ser obediente y Él sanará tus heridas y serás un testimonio vivo de su poder. Así dejarás de ser incrédulo. Y la otra opción, porque el Señor no te obliga, puedes continuar viviendo la misma forma de vida que estás llevando, pero ya sabes que la enfermedad, el dolor y finalmente la muerte terminarán contigo y terminarán con toda tu familia. Tú tendrás que decidir qué camino quieres tomar. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Dios te bendiga.